Para los preparadores de impuestos y dueños de negocios es difícil entender los anexos L, M1 y M2, que son los balances de la empresa según los libros. El secreto del IRS para cuadrar la contabilidad y los impuestos de tu empresa. El maestro de los impuestos, Carlos Ramírez. Impuestos con visión. Liderazgo con nombre. Muchos dueños de negocios y preparadores principiantes cometen el grave error de presentar sus declaraciones corporativas sin saber que el IRS utiliza 3 anexos específicos para detectar errores contables y auditar empresas de forma automática. Hola, soy Carlos Ramírez, el Road Agent. En este video vamos a explicarte de manera sencilla qué son y cómo funcionan los anexos L, M1 y M2, los cuales forman parte fundamental de las declaraciones de impuestos corporativas más importantes, como el formulario 1065 para las sociedades colectivas, las LLC de varios miembros, el formulario 1120-S para corporaciones S y el formulario 1120 para las corporaciones regulares. ¿Qué es el anexo L y por qué presenta la radiografía de tu negocio? El anexo L es el reporte que el IRS utiliza para revisar la hoja de contabilidad de la empresa mostrando la situación financiera al inicio y al final del año tributario. Este anexo requiere reflejar los activos del negocio, que incluyen el dinero en las cuentas bancarias, las cuentas por cobrar, los inventarios y las propiedades, así como los pasivos, que son las deudas, préstamos y cuentas por pagar. La parte final de este anexo muestra el capital o patrimonio neto de los socios. El IRS exige que este informe esté perfectamente cuadrado bajo el principio de los activos totales y siempre deben ser iguales, la suma de los pasivos más el capital. Si el preparador de impuestos ingresa datos que no coinciden con las secciones del sistema informático del IRS, este detectará de inmediato un error en la declaración de la entidad. El anexo M1 y la gran diferencia entre ganancias contables y ganancias fiscales. El anexo M1 es una de las herramientas de reconciliación más poderosa que tiene el IRS. Su objetivo principal es tomar la ganancia o pérdida neta que registran los libros de la contabilidad del negocio y transformarlo en la ganancia o pérdida real y lo que pagarán impuestos. Esto es totalmente necesario porque existen muchos gastos que son perfectamente válidos para el registro contable interno de una empresa, pero el IRS no permite deducir en la declaración fiscal. Un ejemplo muy común ocurre con los gastos de comidas de negocios, los cuales muchas veces tienen limitaciones deducibles en la ley tributaria, o con las multas de tránsito y penalidades gubernamentales, que se restan en la contabilidad interna, pero el IRS prohíbe deducirlas en las planillas de impuestos. Entonces, ¿cómo funciona la conciliación paso a paso en el anexo M1? Para realizar esta conciliación correctamente, el anexo M1 le pide al preparador sumar de vuelta aquellos gastos contables que no son deducibles fiscalmente. De igual manera, en este anexo se ajustan los ingresos que son libres de impuestos, como los intereses ganados por ciertos bonos municipales, o las diferencias entre la depreciación de una maquinaria, donde las reglas del IRS suelen acelerar el gasto de la comparación con los métodos contables comerciales. Al finalizar este proceso de sumas y restas, el resultado final debe coincidir exactamente con el ingreso imponible reportado en la página principal de la declaración corporativa. ¿Y qué es el anexo M2? En el seguimiento al dinero de los dueños, el anexo M2 se encarga de analizar y rastrear los movimientos de capital de los socios, las ganancias acumuladas del negocio y las distribuciones de dinero que se realizaron durante el año fiscal. El IRS utiliza este anexo para vigilar que el dinero que entra y sale de las cuentas de patrimonio tengan un origen claro y justificado.
Las corporaciones este anexo es vital porque controla cuentas especiales donde se acumulan las utilidades que ya pagaron impuestos a nivel personal, asegurando que cuando el dueño retire ese dinero, en el futuro no tenga que pagar impuestos dobles por la misma ganancia. El anexo indica con el balance del patrimonio al 1 de enero las sumas ganancias del año actual, resta los retiros de los dueños y finaliza con el balance exacto al 31 de diciembre. ¿Quiénes están obligados a presentar estos anexos ante el Internal Revenue Service? Los anexos L, M1 y M2 no son obligatorios para todas las empresas. Pueden omitirse si los ingresos brutos del año fueron menores a $250,000 y además para las 1120S y 1120 han tenido activos totales al finalizar el año menores a $250,000 y para la 1065 activos totales al finalizar el año de 1 millón o menos. Si se cumplen estos límites, generalmente no es necesario completar los 3 anexos L, M1 y M2. Para aplicar a esta excepción, se deben responder afirmativamente a la pregunta de cumplimiento ubicada en los cuestionarios informativos de la declaración, aunque muchos profesionales deciden completarlos de forma voluntaria para mantener un control fiscal mucho más limpio. Las fechas límite y consecuencias de una mala conciliación. El manejo de estos anexos influye directamente en las declaraciones comerciales, cuyas fechas de vencimiento general son el 15 de marzo para las sociedades colectivas en el formulario 1065 y para las corporaciones S en el formulario 1120S, mientras que para las corporaciones C tradicionales que utilizan el formulario 1120, la fecha límite generalmente se establece el 15 de abril. Si los anexos L, M1 y M2 se presentan incompletos, erróneos o con balances que no coincidan entre sí, el IRS puede rechazar la declaración por falta de información o emitir cartas de auditoría automática debido a las discrepancias numéricas. La falta de consistencia en el patrimonio de un año a otro es una de las razones principales por las cuales la empresa recibe notificaciones de revisión por parte del gobierno. Dominar el anexo L, el anexo M1 y el M2 es lo que separa a un preparador de impuestos básico de un asesor profesional y calificado. Entender cómo cuadrar el balance de activos, cómo conciliar las diferencias entre los libros contables y las leyes fiscales y cómo llevar el registro estricto del capital de los socios con las acciones necesarias para garantizar las declaraciones corporativas sean exitosas y libres de auditoría en este año 2026. Suscríbete al canal, activa la campana de notificaciones y recuerda, en Lavitas nosotros presentamos toda clase de educación tributaria y contable para que tú puedas responder eficazmente en tu profesión. Nos vemos en el siguiente video.